Hola, queridos hermanos, continuamos con esta charla en la milicia del Sagrado Corazón y estamos, ¿no?, en los grados de la vida espiritual y continuamos, ¿no?, con estas almas que nos dice Santa Teresa de Jesús, almas no solamente naturales y que son almas distraídas y sensuales. Los pensamientos ordinarios de estas almas, sus más habituales deseos, su preocupación en los sueños que frecuenta su imaginación, es todo puramente natural. Jamás o casi nunca reflexiones más serias inspiradas por la fe. Ningún deseo de enmendarse hay en ellas. Si alguna virtud posee, si saben a veces abnegarse, sacrificarse por sus parientes o amigos, no es porque sigan las inspiraciones de la gracia, obedecen al instinto natural o a consideraciones enteramente humanas. Si combaten sus defectos, más es por motivos humanos que por cristianos miras, mas para ahorrarse accidentes desagradables, consecuencia ordinaria del pecado, que para evitar la ofensa de Dios. Y entonces, bueno, algunas personas, una vez se dice, una persona que no está en la iglesia, una vez obran mejor, ¿no?, que la que está en la iglesia, pero una vez es por esto, pero obran naturalmente, sin méritos, ¿sí? Es decir, ya por lo menos es un paso, pero desgraciadamente, como decía anteriormente, en el video anterior, ya cada vez va quedando menos de estas personas, ya se razona menos, ¿sí? Hay menos educación cristiana, entonces cada vez vemos las familias destruidas, matrimonios separados. De tiempo en tiempo, inspírales algunos buenos movimientos la gracia, y su fe se despierta. Una función lúcida, una ocasión extraordinaria, hará nacer en ella buenos sentimientos. También después de sus deslices, sobre todo si hubiera caído en alguna falta nueva o de mayor gravedad, tendrán remordimiento, mas fuera de estas circunstancias, en el curso ordinario de la vida, apenas oyen esta voz íntima de Dios, cuyo dulce murmullo exige recogimiento y calma. No acostumbra hablar el Señor en medio de la turbación y del ruido, y estas almas, dadas todas a la distracción, son poco capaces de darles oído. Entonces, imagínate, ¿no?, con el ruido que hay, el trajinar de la vida, de todo eso, entonces hace muy difícil escuchar a Dios. Apenas si es cristiano la vida de estas almas desdichadas, ciertamente les queda la fe en el fondo del corazón, pero allá se está como embotada. Sus días son vacíos delante de Dios y corre gran peligro su salvación. Pueden las circunstancias exteriores mantenerlas en este estado. Si estuvieran rodeados de personas cristianas, preservadas del contacto de malas compañías y alejadas de ocasiones peligrosas, no caerán en grandes extravíos. Mas si vinieran a faltarle estos recursos exteriores, si se hallaren, por ejemplo, trasplantadas en un medio indiferente o impío, pronto perderán sus buenos hábitos, abandonarán sus prácticas religiosas y serán semejantes a los que los rodean. Y eso es muy, muy importante, ¿sí? Entonces, aún se abstienen de cometer los pecados más fuertes porque todavía tienen un grupo que los jala, ¿no?, podríamos decir. El estado que acabamos de describir es el de muchos hijos de familias poco cristianas y cuya educación religiosa ha sido deficiente, no oyendo hablar de las cosas de la fe, sino muy raras veces. ¿Cómo no han de llevar una vida sensual y distraída? Otros hijos, después de haber dado algunos pasos en la vida cristiana, caen en este estado después de la primera comunión. Durante el periodo de la preparación se había logrado de ellos algún esfuerzo. La perspectiva de tan gran acto, conferencias y exhortaciones en gran número, les habían llegado al alma y desarrollado la fe. Mas habiendo cedido estas saludables influencias, caen nuevamente en su primera disposición de languidez y distracción, están muy expuestas a resbalar por la pendiente del mal y caen en el abismo. ¿Cómo se progresa en la virtud? La parte de Dios en la santificación. La santificación de un alma es ante todo la obra de Dios.
La sabiduría divina es la que conduce al justo por los caminos rectos, la que le muestra el reino de Dios, la que le da la ciencia de las cosas sagradas. Dios fue el primero en amarnos. Al amarnos quiere nuestro bien, que enteramente participemos de su felicidad, pero según sus primeros designios. Llama a sus hijos en esta vida a los grados de virtud y en la otra a los grados de gloria bien diferentes. Dios, que todo lo dispone suavemente, da a cada uno los medios para progresar. Pero estos medios de progreso son muy diversos, mucho más numerosos, mucho más eficaces en uno que en otros. Primero pone Dios cerca de cada uno criaturas humanas que son sus auxiliares en la obra de nuestra formación y cuya influencia obra en nosotros. Los padres, los maestros, los amigos, yo creo que eso siempre nos ha pasado, ¿sí? Deben considerarse como preferidos de Dios los que reciben una educación perfecta, tanto en la familia como en los centros en que pasan la juventud, ¿no? Si va a una familia católica, si va a un colegio católico, si hay un grupo católico. Al mismo tiempo nos pone Dios bajo la influencia de la iglesia. Aquí también existen diferencias porque puede ejercerse en unos mucho más que en otros. Por medio de la iglesia y de los educadores, conduce Dios a cada uno de sus hijos al cumplimiento de los deberes religiosos, a la recepción de los sacramentos. Son los primeros medios de santificación. La divina providencia impone a cada uno deberes de Estado, cuyo cumplimiento hace crecer en virtud. Ahí también aparece la diversidad de los designios de Dios, ¿sí? Porque hay estados que suministran mucho mayor copia de medios para progresar que otros. Ni es menor la diversidad de ocasión de virtud ofrecida a cada uno, porque las circunstancias, los sucesos de la vida imponen a unos más perfectos y numerosos actos, no exigidos a otros. La misma desigualdad en las pruebas, en las luchas que cada uno ha de sostener y que tan eficazmente contribuyen al progreso. Habrá que decirlo, también varían los auxilios interiores, de que pronto hablaremos en poder y en número, según los designios de Dios, aunque las circunstancias exteriores sean casi las mismas. Dios, pues, es el Señor de sus dones, y los que recibieron más deben ser más humildes, y decirse, Dios, desde toda la eternidad, por su buena voluntad, escogió entre todos los mundos posibles, el actual, en el que yo había de tener grandes auxilios. Pudo escoger otro, en el que hubiera tenido mucho menos medios para salvarme, y mayores peligros, y en el cual es muy verosímil que me hubiera perdido. Le debo todo y con las gracias que he recibido pude ser mucho mejor que lo que soy. Perdón, Dios mío, gracias. Entonces ahí tenemos, ¿no? La importancia, bueno, porque así Dios lo ha establecido. Que uno nazca, no sé, en una familia o en otra, en otro país, pues hay que darle gracias a Dios. ¿Sí? Se lo decían los santos, en mi equivoco, San Francisco de Asís, ¿no? Que si otro hubiesen recibido, como él recibió esa gracia, esos dones, lo hubiese hecho mejor que él. ¿Sí? La parte del hombre en la obra de la santificación. La iniciativa de nuestro progreso viene de Dios. Entonces el primer paso lo da Dios. Si no se cae en el pelagianismo. Él es quien determina según le place, sin miramiento a méritos futuros, los auxilios que ofrecerá cada uno. Pero en el uso de los medios somos libres. Podemos hacer buen uso o abusar de ellos, aprovecharlos mucho o poco. No pocas veces depende también de nosotros el privarnos de estos auxilios tan preciosos, pues podemos alejarnos de las personas que nos incita al bien. Podemos renunciar a un estado de vida donde los auxilios espirituales abundan y abrazar otro en la cual sean incomparablemente menores y donde los peligros de relajación y aun de perdición sean mayores. Los medios exteriores son estimables porque la providencia se sirven de ellos para influir en las almas. ¿Cómo creerán sin oír? ¿Cómo oirán si no hay predicadores? Decía San Pablo, ¿no?
Romanos 10, 14. Pero a estos medios exteriores les debe acompañar las gracias interiores que ilustran, que mueven al bien, que dan fuerza y valor. El progreso depende principalmente de la cooperación a estas gracias interiores. Las almas son más o menos dóciles a estas luces, a estas emociones que reciben, obrando unas u otras o gran número de actos buenos según que la ocasión los presente, y rehusando otras las más veces el obrarlos. Unas los obran con mucho brío y otras con vacilaciones, lentitud y negligencia. Muy diferentes son los efectos y los actos de fidelidad a la gracia y los de infidelidad, según que los primeros son más o menos puros, más o menos enérgicos, y según los segundos, o las resistencias se hacen con mayor o menor luz, con mayor o menor consentimiento. ¿Puede el alma ser fiel parcialmente? La gracia pide esfuerzo, por ejemplo, para cumplir los deberes de Estado, para obrar bien, para mortificarse. Con el impulso de la gracia, unos harán grandes esfuerzos, otros medianos, otros aún menores. Unos lo harán únicamente por amor, otros mezclarán con él intenciones menos puras. Asimismo, en las tentaciones unos reportarán victoria a medias, rechazando el mal débilmente, otros completos triunfos. Entre los que resisten a la gracia, unos lo hacen con plena decisión y deliberadamente, otro con repugnancia y por pura debilidad. Es evidente que el alma adelanta o retrocede en proporción diversa según la medida de su fidelidad o resistencia al deber. Entonces, fíjense la importancia, ¿no? Dice, las pruebas siempre conforme con nuestras fuerzas desempeñan un papel de gran importancia en la obra de nuestra santificación. Unos en la prueba escogen el pecado en vez de la virtud. Otros retroceden delante de la perfección que se le presenta como el joven rico del Evangelio. Entonces, bueno, es decir, es un mundo de la gracia, ¿no? Primero lo da Dios, ahora nuestra respuesta es muy diferente, ¿sí? Es muy diferente. Vemos en santos que enseguida sí, tienen un crecimiento rapidísimo por su sí, como el sí de la Virgen, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esta es una producción de videopodcast.mx.